en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Siempre lo decimos como una necesidad de tenerlo bien, pero muy bien claro, ¿no es cierto? Que este es nuestro lugar verdadero, el espiritual, el que nos une con el Señor, el que nos permite meditar en su palabra, el que realmente nos trae satisfacción. Si hay algo en la tierra o en el mundo que supere tu deseo de estar con Dios, es algo que no está andando bien. Entonces, cuando uno aprende y vive y encuentra la satisfacción verdadera en Cristo Jesús, ahí nos sentimos completos y desde ese lugar puedo ir a todos los lugares de mi vida, matrimonio, relaciones, metas, proyectos, todo se disfruta apasionadamente cuando realmente nuestro Señor Jesucristo es el dueño de nuestras vidas. Por eso, cuando uno puede ministrarse en la presencia del Señor, cuando uno puede tener esa acción de gracias delante de Él, ahí es donde es mutuo, es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Esa es un poco el resumen de la oración que nos involucra por completo en que su vida lo tome todo en nuestra vida. Entonces, creo que si no pasa eso, corremos el riesgo de ser, una vez más, como lo decimos tantas veces, le vamos a decir hoy, una religión sin Cristo. Entonces, es ahí donde encontramos muchos de nuestros hermanos en Cristo que, como decimos tantas veces, no viven la eficacia de un evangelio victorioso y poderoso. Entonces, ¿por qué a veces no lo podemos vivir desde cada área? Desde mis emociones, desde mis pensamientos, de mi voluntad, que justamente tienen que estar impregnadas del deseo y la voluntad de nuestro Señor para que su reino se establezca acá en la tierra. En donde si mi alma sigue viviendo como quiere y no como Dios quiere, ahí la eficacia del Evangelio, la eficacia de la vida de Jesucristo no se puede manifestar. Entonces vivimos momentos duros, momentos difíciles, momentos de una explosión, muchas veces de ira o de dolor o de angustia, de tal manera que el cristiano se da cuenta que no tiene el control y que en ese desfasaje de gobierno donde todo se descontrola, ahí es donde yo pierdo la vida, ahí donde me desenfoco, ahí es donde dejo de tener claridad para con aquello que realmente me comprometí hace un tiempo atrás. Si me comprometí como esposo, permanezco en ese compromiso. Si me comprometí como una mujer, como esposa o como madre, tiene que perseverar. Ahora, desde el primer punto de inicio a la vida, que es un proceso del cual siempre enseñamos, suceden muchas cosas donde el cristiano se vuelve atrás. Por eso la semana pasada habíamos compartido en Segunda de Reyes 4, donde había muerte en la olla y que justamente superar la crisis dependía específicamente de quién era el protagonista. Entonces, justamente un Eliseo que no pierde el control, no pierde el gobierno de Dios, es el que arroja vida donde había muerte. Entonces vamos a ver un pasaje ahora que lo vamos a leer, donde justamente también nos vamos a encontrar con diferentes eventos que nos van a permitir, una vez más,
meditar, ser entendidos en cómo nosotros estamos viviendo, desarrollándonos en el contexto en el cual estamos viviendo, ya sea como familia, ya sea como un sacerdote del Señor, en el ministerio que Dios te ha dado, en la tarea que Dios te ha encomendado justamente para que seamos eficaces. Estamos viviendo un momento donde si no hay eficacia, ejemplo, muere gente. Si no hay eficacia en tu liderazgo, en la familia, puede haber mortandad, puede haber hijos convalecientes, puede haber una familia lisiada. En este caso, haciendo mención del texto que vamos a leer, puede haber un área seca. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta de esas cosas y no tiene una respuesta espiritual, se da cuenta que queda sin esa eficacia para poder arrojar vida donde tendríamos que justamente actuar. Y esto es algo que una vez más nos introduce en ser responsables. Responsables, algo muy importante para que el enemigo no tenga la posibilidad de seguir con sus argumentos y artimañas destruyendo nuestras vidas y la de nuestra descendencia y la de nuestro entorno. Vamos ahí al Evangelio de Marcos capítulo 3. Que tiene como título El hombre de la mano seca, que dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. En el Evangelio de Lucas dice que era la mano derecha, que nos da la posibilidad de entender que era algo justamente importante, como alguien que tenía que utilizar su brazo para desarrollar diferentes actividades. Pero dice el versículo 2, y le acechaban justamente a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Empiecen a intuir, a discernir, a entender la situación rara. Empecemos a ver la intención de los corazones. Empecemos a darnos cuenta que había una gran necesidad por un lado y por el otro había un gran odio, una gran bronca, una gran religiosidad justamente vacía de Cristo. Y justamente uno entiende y ha enseñado que Cristo no es religión. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta del porqué de las actitudes, en este caso que vamos a ir desarrollando. Versículo 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Imagínense, empiecen a meterse en el evento. Empiecen a ponerse en el lugar de que ustedes son esa gente que estaba alrededor. Yo mismo me meto ahí entre las filas para poder palpar el texto y poder tener la empatía de sentir lo que pasaba. Ya me estoy metiendo en el corazón del hombre de la mano seca. Ya me estoy metiendo en el sentir de la gente que quería solamente acusar a Jesús sin importarle el hombre de la mano seca. Me quiero meter en el corazón de Jesús, viendo la atrocidad que esta gente, que era su pueblo escogido, obrar de tal manera. Versículo 5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo,
entristecido por la dureza de sus corazones, justamente ahí está la tristeza, ¿no es cierto? Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No puede terminar así esto. Imagínense que duele. Ahora, si bien esto duele, sin ir tan lejos, vas a ver, o quizás vos mismo o vos misma lo viviste, el hecho de no importar la mejoría de otros, de no importar que otros sean bendecidos por los enojos que hay en el corazón, por las vidas religiosas de muchos cristianos que terminan dañando o viendo cómo acusar a alguien que pudo haber favorecido una necesidad. Fíjense que cuando empezamos a ver este pasaje comparado con nuestro diario vivir de diferentes eventos, surgen un montón de emociones perturbadas, heridas no sanadas, que hacen que vos te sorprendas de vos mismo, de vos misma, accionando, diciendo cosas que en tu juicio cabal no dirías ni harías. Punto. Esto me lleva a ver que no estoy tan lejos de un fariseo o de un herodiano. Esto me muestra que nosotros mismos podíamos estar en esa reunión y por tener idea contra Jesús, también buscar no el gozo de la sanidad de la mano seca, sino el ver cómo podíamos destruirlo. Te empiezo a llevar a un plano emocional donde vos muchas veces, por enojos, no querés el bien de tu matrimonio. No querés el bien de algunos de tus seres queridos porque quizás son contrarios a tu sentir o contrarios a tu forma de ver o contrarios a tu forma de ser o de actuar. Entonces esto se hace tan vivo y tan real que nos permite justamente entender el título de este mensaje, del cual justamente yo le pongo no pierdas la cabeza, justamente ahí es donde no pierdas la cabeza, por lo que realmente hoy está seco. Entonces, ¿cuántos pierden sus pensamientos por lo que hoy está seco? Como que hay todo un proceso acá. Hay algo que yo quiero que entiendas, que puede ser que algo no esté funcionando y eso justamente hace que tu cabeza, al no estar gobernada por Dios, termine colapsando y todo se venga abajo y todo se ha destruido, porque justamente las emociones, tu sentir, comienzan a gobernar sin importar lo racional. Eso es gravoso y eso es un problema tremendo. Entonces yo uno este texto de Marcos con Efesios capítulo 6, desde el versículo 17, y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense que este verso 18, son muy poquitos los que lo practican. Yo quiero que entendamos lo profundo, lo importante, lo necesario, lo vital.
el por qué muchas cosas fracasan, o el por qué algunos tienen grandes victorias, del por qué en algunos el enemigo avanza y de por qué en algunos el enemigo se aleja, de por qué en algunos el enemigo crece y se establece y por qué en algunos el enemigo es derribado y arrancado. Por esto, orando de vez en cuando, orando casi nunca, orando en mi alma carnal, en mis necesidades. Padre quiero, Padre necesito, Padre dame, Padre quiero prosperar, Padre cambiala a ella, Padre cambialo a él, Padre, o sea, siempre una oración desde el individualismo, una oración desde mi propia necesidad egoísta, una oración justamente carnal, como siempre me quedó marcado, que lo repito siempre, donde el Señor hablaba muy claramente y decía, todavía hay hombres que piden por pan y trabajo. Y ustedes fíjense que justamente es una oración que uno puede entender de alguna manera, pero Dios nos estaba hablando de un nivel, de un nivel. Es entendible que hay gente que pida eso, porque son quizás bebés espirituales, pero lo que el Señor nos mostraba es que a veces, por supuesto, Dios pretende de sus hijos amados que están en otro nivel espiritual de madurez, que justamente no pidan por pan y trabajo, porque eso está dado por hecho que Él se fija y sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, si encontramos hombres todavía pensando y velando en eso, esta gente no va a servir para la guerra que estamos viviendo hoy, en lo espiritual. Y te estoy animando justamente para que pasemos de un estado a otro estado, de un nivel a otro nivel. Por eso el cristiano va madurando y en este caso justamente dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. No dejo, no aflojo, no me distiendo, no dejo que mis emociones me gobiernen. No dejo que mi ira me descontrole. No dejo que mis enojos fluctúen y me destruyan. No dejo que mi angustia me termine convenciendo para justamente perder la cabeza por algo que hoy momentáneamente está seco. Ahora estamos en un montón de días de este problema pandémico y la fe de algunos desfallece. Y el compromiso que algunos tenían puede quedar truncado, roto. ¿Por qué? Por el desánimo. ¿Por qué? Por no mantenerse enfocados. ¿Por qué? Por no mantener la comunión. ¿Por qué? Por no seguir leyendo la palabra. Entonces corremos riesgos en este hambre que la semana pasada decíamos, un hambre que se prolongó y que sacó de adentro lo que era real, el descuido, la intermitencia. Algunos se encontraron con la soledad porque en realidad nunca estuvieron con el Señor como tenían que estar. Entonces empiezas a darte cuenta de la necesidad de esto. En perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con fortaleza, con determinación, el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¡Wow! ¿Cómo estaba? En cadenas. ¿Cómo estamos? Medio en cadenas. Ahora, él estaba en cadenas, inclusive vivió cantidad de años preso, pero él estaba más libre que nunca. Él estaba en cadenas, el maligno pensaba que lo gobernaba, pero el que estaba en control era él, Pablo. Aún estando en cadenas, él gobernaba en el ambiente espiritual. Entonces, ahí nos damos cuenta la importancia de tener justamente una paz interior. Vivir en paz tiene que ver con vivir diferentes estados de la vida
que no modifican mi armonía interior. Empiezo a entender que no importa cómo esté el entorno, eso no puede penetrarme, no puede atravesar mi corazón y quitarme la estabilidad, la paz interior. Entonces el cristiano, para ser eficaz en estos tiempos, no tiene que ser adulterado, no tiene que ser destruido a través de los pensamientos para justamente terminar reaccionando sin ninguna razón. Y de esa manera justamente se pierde todo. Ahí tenemos grandes problemas. En este pasaje nos encontramos con un gran milagro, con un gran evento, donde justamente este hombre tenía la mano seca, que yo buscando un poco, eh, uno dice que estaba de nacimiento, y no, por las palabras que dice en el griego, tiene que ver con algo que se fue deteriorando, con algo que en un momento colapsó. Esta mano funcionaba bien y luego dejó de funcionar. Algunos estudiosos intentan afirmar que hubo un problema en su cabeza y que dejó atrofiada una parte del cuerpo. Y nos viene bien poder plantearlo desde ese lugar donde uno empieza a entender que si nuestros pensamientos comienzan a ser atacados y comenzamos a divagar, es muy posible que con el tiempo nuestro cuerpo físico sufra el golpe, sufra acontecimientos que no tendrían que haber sido así si Dios tuviera el control. Entonces ahí me doy cuenta que el responsable de todo eso soy yo y que debo justamente acudir a ver cómo lo soluciono. ¿Qué quiere decir? Algo que funcionaba y que hoy no funciona. Algo que estaba bien y que ahora justamente está mal. Entonces uno empieza a hacerse una pregunta. ¿Qué estaba bien en tu vida que ahora no lo está? ¿Qué estaba lleno de vida y vigor en tu vida y ahora te encontrás que está seco? O podríamos agregar, o sentís, intuís que algo se está secando. ¿Cómo está tu matrimonio hoy? ¿Cuáles son las situaciones que sucedieron para darte cuenta que esto estaba bien acá y hoy está mal? ¿Cómo está tu ministerio del cual Dios te dio? Porque apenas fuiste y fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a nosotros con un propósito. Él vino con una tarea a cumplirla, dependiendo de que si Jorge le entrega su vida para que él lleve a cabo su tarea. Si Jorge le dice que no al Espíritu Santo, con el talento que Dios me dio, Dios no va a obrar. Entonces, ¿qué es lo que vos y yo podemos meditar en una mesa juntos, hablando y decir, antes tenía vida y vigor en esto, pero hoy perdí las fuerzas? Antes tenía esperanza totalmente en lo que estaba haciendo y hoy me doy cuenta que la perdí. Antes me sentía vital y fuerte para servir al Señor, pero pasaron cosas que hicieron claudicar mi fe. Antes estaba unánime junto a mis hermanos o a mi familia y hoy me doy cuenta que perdí los valores, perdí los principios y esto que antes me daba vida hoy está seco. Entonces empezamos a justamente ver cómo algo pasó acá. Alguien o algo nos atacó la cabeza que luego termina secándose. Se seca mi vida emocional, se seca mi voluntad, se secan mis fuerzas, se seca mi ánimo, se seca la claridad que tenía. Entonces, ¿cuánta gente hoy se encuentra? Por supuesto, podemos hablar de aquellos que no conocen al Señor, que tenían un montón de proyectos y de determinaciones que luego colapsaron,
pero me interesa mucho hablar justamente de los hijos del Señor, los redimidos, los salvados por su gracia, que hoy se encuentran sin actividad espiritual, que hoy se encuentran viviendo como vivían antes. Hoy se encuentran totalmente vacíos de ese propósito, se encuentran distantes de Dios. Mi pregunta es, ¿qué te lleva a distanciarte? ¿Qué te lleva a salirte de su propósito? ¿Qué cosas pasaron en el medio? Yo quiero que empieces a prestar atención, en darte cuenta que si bien pasaron cosas alrededor, como lo venimos hablando todos estos mensajes y enseñanzas, el responsable de tu paz sos vos. Entonces yo ya tengo que dejar de acusar a mis padres, o a mi cónyuge, o a mis hijos, o a mi entorno laboral, o a la sociedad. Ya dejo de seguir incriminando lo que yo debo ser responsable para mantener y sostener mi paz. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ahí dice claramente, por favor, no se dejen mover de vuestros pensamientos, que es lo más importante. ¿Y saben qué dice? Justamente la antesala dice, en cuanto al regreso del Señor. Está hablando específicamente de estos tiempos donde muchos cristianos están de alguna manera siendo sacudidos en su interior y en su forma de pensar conforme a lo que Cristo ya ha hablado. Por eso tenemos tantos pasajes y uno de ellos destacables es cuando Jesús va camino a Emaús justamente con los discípulos y empieza a hablar, ¿qué están haciendo? ¿No te enteraste de lo que pasó? Fueron a hacer lo que estaban haciendo antes. Todos los discípulos, ¿qué no entendieron? ¿Qué los movió sus pensamientos? Y en estos tiempos de presión, ¿está tu fe intacta? ¿Están tus valores intactos? ¿Está tu vida de adoración intacta? ¿Está el propósito de Dios intacto? Es como si diríamos, bueno, ¿para qué la ciudad de refugio? Y bueno, si estos son los últimos tiempos, yo tengo que cuidarme de todo esto, y bueno, Dios va a obrar en todos los demás. Y empezamos a entender que mucha gente empieza a dejar de hacer lo que en un momento entendió que es un llamado. Entonces son en estos días que más que nunca tenemos que estar fuertes justamente en esto de servir al Señor, porque justamente somos atacados y nuestra mente se transforma en un campo literal de batalla, más que nunca antes. Si bien siempre este fue un mensaje central, la mente como el campo de batalla, hoy se hace más vivo que nunca. Hoy se hace más visible y audible que nunca, para que justamente uno empiece a luchar con eso. Ejemplo, nos vamos a morir, todo se termina, esto no se restaura más, este patrimonio no lo puedo levantar más, yo ya lo entregué todo, yo ya hice todo lo que pude. La pregunta es fácil hablarlo, pero sentarnos en la mesa y evaluarlo y decir, ¿lo diste todo realmente? El otro día hablaba con un hermano y uno decía, viste cuando decimos siempre, vamos a orar, estoy orando, pero te puedo garantizar y asegurar que todos los que dicen muchas veces vamos a orar y están orando, en la vida real no oran, ni allí. Sin embargo, se convencen como un latiguillo, estamos orando y vamos a estar orando. ¡Mentira! No quiero decir que son todos. Ahora después uno va a decir, no digo más que estoy orando porque el pastor me va a mirar mal. No. No. Yo quiero creer lo que vos me estás diciendo. Lo que te quiero decir es que cuando ahondé con esa misma persona me está diciendo, es verdad, al final no hago una guerra verdadera. Algunos porque dieron 5 minutos o dijeron, Señor, gracias, Padre, yo te pido, y ya está.
Entonces, ¿de qué continuidad y perseverancia realmente estamos hablando? Entonces, si no restauramos y defendemos nuestra manera de pensar, lamentablemente va a haber algún área que se va a secar. ¿Se entiende? En estos días mucha gente lucha y batalla con sus pensamientos. Si eso no es restaurado y no saben cómo separar ese pensamiento, ese ataque, a la larga algo se va a secar. Algo va a quedar atrofiado. Entonces, ¿cuánta gente vos oís que tienen declaraciones donde sus emociones los están dominando? Algunos te pueden decir, siento un vacío. Otros pueden decir, tengo una bronca. Otros pueden decir, me siento tan irritable. Otros pueden decir, tengo tanta angustia. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo eso? Es solamente un hablar. ¿Escucharon? Es solamente un hablar, no es un trato, no lo tratan. Les cuesta pensar lo que sienten. No quieren ahondar para sacar la conclusión de cuál es la verdad de Dios y cuál es la mentira del infierno. Entonces mi pregunta es, ¿cómo va a obrar Dios si mi creencia está totalmente lejos de la verdad de Dios? Imposible. Por eso tenemos cantidad de cristianos gobernados por lo que sienten. Vos y yo tenemos que entender que para servir a Dios tenemos que servirlo con la mente. ¿En qué sentido? Hoy, pastor, me está diciendo que el corazón no. Sí, el corazón está involucrado, pero te quiero decir que si yo sigo todo lo que mi corazón me dicta en el sentir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Este mes no tengo ganas de orar. Me siento tan mal, justamente es ahí donde la gente termina siendo gobernada y fluye conforme a su sentir. Entonces, ¿puede ir adelante aquellas personas que realmente le dan rienda suelta justamente al sentir? Entonces, si no gano la batalla en mi mente, mi corazón termina siendo derrotado. ¿Se entiende cuál es el modelo y el proceso? Si mi corazón emocionalmente termina gobernando mi mente, mi atrofia va a ser un hecho. Porque es ahí donde justamente debemos vencer. Porque yo te diría, ¿sabes cuánta gente lucha con fantasmas? ¿Sabes cuánta gente lucha con lo que sueña? No, pero soñé esto y yo creo que... y pelean y pelean y pelean. Pero ¿cómo dirigen sus vidas? ¿Conforme a la palabra o conforme a lo que sienten? Siempre que Dios nos habló, Él nos da mandamientos. Él no te dice, bueno, Jorge, si sentís, amá a tu prójimo. No, dice, amad, perdonad. No te dice, bueno, si estás bien hoy, escoge perdonar. Debés perdonar. Y no, pero con todo lo que me hicieron, ahí el infierno te levanta un montón de argumentos emocionales, con un montón de heridas abiertas que no te dejan razonar, sin importar quién muera, sin importar quién caiga, sin importar cuánto dolor puedo arrojar a todo lo que tengo alrededor. Por eso pensá y reflexiona hoy cuánta gente está padeciendo gran mortandad emocional, falta de cobertura, falta de padres, falta de madres, falta de amor, falta de afecto, falta de abrazar, falta de un montón de cosas, justamente porque no fueron racionales, porque actuaron deliberadamente. Yo he visto un montón de cosas en tantos años de servir al Señor, donde lo que destruyó fueron las reacciones alocadas sin tener un pensamiento de Dios. ¿Y saben por qué? Porque hay algo que está fallando. Cristo no está gobernando en esa mentalidad. Está desbordada
Entonces, la pregunta es, Espíritu Santo, hacelo, hacelo, hacelo. Jorge, vos debés hacerlo. Jorge, vos debés escoger morir. Jorge, vos tenés que crucificarte. Jorge, vos tenés que perdonar. Jorge, vos tenés que amar. Jorge, vos tenés que llenarte de mí. Entonces, pretendemos resultados sin involucrar una disposición sacrificial. Me tengo que entregar como un sacrificio vivo, racional, entendido. Porque si justamente yo sigo peleando toda mi vida con fantasmas, ¿qué quiere decir? Me convencen, me hablan a la mente. Vos no servís para esto. Vos no sos digno de seguir en este lugar porque hiciste tal y tal cosa. Vos no podés seguir en este lugar porque te hicieron tal y tal cosa. El enemigo levanta argumentos que te los terminás creyendo y eso afecta a tu sentir y conforme a ese sentir yo acciono y eso no está bien. Entonces, justamente el enemigo me trae 1.000 millones de argumentos que lo único que hacen justamente es que en mi sequedad, en mis problemas, en mis atrofias, sea cual sea que esté pasando, yo termine perdiendo la cabeza. Termino perdiendo la cabeza. Y es difícil, muy difícil, hacer que una persona recupere la cordura cuando su corazón está gobernando y galopando, sin importar quién muera. Por eso, hermanos, entendamos un poco justamente la famosa frase, hacé lo que sentís. Hacé lo que sentís. Los mensajes y frases en las iglesias, vení tal cual sos, siempre a veces lo decimos, porque es muy demandante. El tema es que no te dicen después cuando estás adentro que tenés que ser transformado. Porque también lo hemos experimentado en muchos lugares. Bueno, viste, tampoco tenemos que ser un poco más libres y más abiertos. Tenemos que agrandar un poco más la gracia. ¿Lo escuchaste alguna vez eso? Vivamos en libertad. A mí nadie me quita la salvación. Yo soy así y Dios me ama tal cual soy. Ya Él me va a cambiar. ¿Quién te engañó? Como dice Pablo, ¿quién los fascinó? No. Ahora, no estoy atacando a esas personas. Me estoy dando cuenta que alguien las envenenó. Alguien les enseñó una doctrina contraria. Alguien les engañó en sus enseñanzas, en la manera de servir al Señor. Yo conozco cristianos, y los he palpado y he ministrado, que no pueden dejar de fumar marihuana y sirven al Señor. Que no dejaron de acostarse con hombres y estar en los lugares de adoración. No, pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Acaso no es verdad, santos? ¿Querés algo peor? Las autoridades se enteraron y no dijeron nada, porque estas personas eran importantes para el ministerio. ¿Saben cuánta gente está sirviendo al Señor y en su casa la madre aborrece a su hija o a su hijo? ¿Saben cuántos ministran a veces desde un púlpito en cualquier lugar y de repente tienen hijos que no reconocen? El infierno nunca va a dejar una persona en libertad viviendo de esa manera. ¿Se dan cuenta que esto trae un peso y duele? Y muchos, al no oír lo que quieren oír, rechinan sus dientes y se van enojados y manifestados, porque justamente el infierno no encuentra lugar. Porque el infierno quiere entrar al cuerpo de Cristo y mezclarse en una libertad donde realmente el Señor nunca nos dejó ese acceso.
Siempre el Señor habló en contra de la mezcla, de la carnalidad, del mundo, porque si no, ¿cómo enfrentamos a Satanás? Y acá es donde nos damos cuenta por qué hoy Satanás no es tan confrontado y ya muy pocas veces la gente tiene una manifestación satánica por un espíritu oculto que tiene adentro. ¿Saben por qué? Porque estamos llenos de religión, sin la vida de Cristo, sin la eficacia de vivir un evangelio realmente impregnado de su espíritu, para que si hay un enemigo en el entorno no lo resista y se tenga que ir o se tenga que postrar. Ahí es donde vemos la eficacia del poder del Señor. Acá en esto justamente tenemos que entender que muchos suicidios, muchas personas que desertan en las escuelas, hijos que se rebelan contra los padres, empezamos a ver la juventud que tiene un nuevo pensamiento que es contrario al de Dios. Acá tenemos grandes problemas, donde justamente eso hay que tratarlo. La gente con las adicciones, justamente, ¿por qué se producen esas consecuencias? Porque en realidad le quieren dar rienda suelta a lo que están sintiendo. Si sienten bronca, si sienten odio, si sienten angustia, si fueron abusados, si los padres no los atendieron, si los padres no los amaron, si vivieron torturados en su hogar, ellos luego lo que quieren hacer es tener diferentes experiencias emocionales. Entonces se van a través de cualquier efecto, a través de la adicción, ya sea alcohol, pastillas y diferentes tipos de drogas, que hacen que tengan un éxtasis del cual se desbalancearon porque sus mentes están atravesadas y no tienen un destino claro. Y justamente hablando de eso, lamentablemente tenemos que llevar a nuestros hijos a un montón de entidades donde aparentemente tampoco ministran liberación, tampoco creen que eso es una realidad, o van a otros lugares donde lamentablemente por un lado te ayudan, por otro lado te dicen, bueno, si crees en el gauchito, gloria a Dios, y si crees en la pompallira, gloria a Dios, y si crees en el umbanda tal, gloria a Dios, y si crees en el Buda, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el diablo dice, ¿te das cuenta, Jorge, que yo estoy en todos los lugares? Y ustedes no se ocupan mucho de esto. Por eso yo gobierno. Por eso yo controlo las mentes. Por eso yo seco vidas. Por eso yo sigo haciendo que la gente se suicide. Por eso sigo justamente inflando la religión. Por eso hay competencia entre ustedes. Oh, qué duro, pastor. Pero no es la realidad. No es la verdad que estamos viviendo, santos. ¿Qué queremos? ¿Hacer un castillo en el aire que no estamos dispuestos a edificar nosotros? Con esto y con esto. Jesús sudó justamente gotas de sangre. La padeció. Pero acá queremos dormir en colchones de algodón. Y no me diga nada que me ofenda, pastor. Y no me diga lo que no quiero escuchar ni sentir. Yo vengo acá para que me animen. Si usted no me va a animar, por favor dígamelo, me quedo en casa. Bueno, resolvé tu vida como lo intentaste resolver sin Cristo. Cristo viene a confortarte en su amor para justamente sanar. ¿Qué es lo que más se vende hoy en día? Los psicofármacos, que de alguna manera todo el mundo crecieron las ventas, pero 200%. ¿Para qué? Para que justamente vos anules los sentimientos que intentan desbordarte y que no sabés cómo arreglarlo. Por eso la pastilla. No sé cómo calmarme, por eso la pastilla. No sé cómo frenar esta... Por eso la pastilla. Ahí empezamos a entender que no estamos encontrando la manera de equilibrar esto. Y si el enemigo logra cortarme la cabeza, o sea, no gobernar y dejarme que mis emociones me controlen, yo soy una persona ya predispuesta a ser atrofiada y secarme. Ponete a pensar rápido, ¿cuántas veces fueron las que justamente hicieron de todo un caos? Pequeñas reacciones que terminaron con un caos, sin análisis, sin derramar el alma.
porque mi alma se turba dentro de mí. Y si no voy a Dios y encuentro una verdad, mi pregunta es ¿cómo calmo? Entonces, ¿qué hago? Acudo rápidamente a la pastilla porque no quiero tratar lo que estoy sintiendo. Porque me duele, no quiero que me hablen de esto, no quiero que me hablen de esto. Bueno, seguí así entonces. Cualquier persona que se mueve sin pensar es una persona que no tiene gobierno. No tiene gobierno. Porque no tiene justamente entronizado la verdad de Dios. No sabe para dónde va. Por eso justamente fluctúa, porque no hay gobierno, no hay dirección. Por eso decíamos hace un momento, por favor, no se dejen mover de vuestros pensamientos. Entonces, en el punto 1 que quiero tratar, Jesús otra vez entra en la sinagoga. Otra vez, o sea que ya entró. Ya estuvo otras veces. Escuchen, ya vieron el poder de Dios. Ya sabían quién era Él. Ya se estaban dando cuenta realmente qué es lo que Él podía llegar a ser. Por eso estaban ahí al acecho. Ahí donde ellos estaban justamente esperando el momento de poder enfrentarse a Él. Entonces, acá era que ellos sabían lo que Él podía hacer, pero no creían. ¿No qué? No creían. Por eso trabajaban de esta manera. Entonces, las creencias son la base del sistema emocional. Según lo que vos crees, justamente, son tus emociones. Ah, no, pero a mí para que me amen, yo creo que a mí me tiene que llamar por lo menos 5 veces al día, si no su amor no es verdadero. Es lo que vos crees, no es así. Y pero si a mí no me animan y no llegan a este punto en mi corazón, yo creo que no me puedo levantar. Eso es lo que vos pensás. Estás dependiendo siempre del afuera y no del adentro. El problema está en las creencias. Y una persona que justamente es muy demandante es porque tiene problemas en su corazón. Muy demandantes, no es flexible, no cede, no se somete a nada ni a nadie. Le cuesta obedecer. Por eso tiene una vida emocional alterada, justamente porque tiene problemas en su sistema emocional por causa de sus creencias. Esta gente estaba enardecida porque en realidad ellos decidieron no creer en Jesús. Se terminó, para ellos era un enemigo. Como mucha gente hoy en día que por supuesto nos atacarían del primer momento hasta el último. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias es totalmente contrario al nuestro. El problema está cuando un cristiano tiene creencias incorrectas y que justamente no son las del Señor. Por eso justamente lo que querían es acusarlo a él. Lo que querían es justamente ver cómo acecharlo, ver cómo maltratarlo. Acechar dice trampa, engaño, hacer daño. Había una confabulación ahí. Ahora yo te pregunto, a veces no te das cuenta que hay gente cristiana alrededor tuyo que acecha y confabula. A ver si cae en tal cosa o alguna situación que pueda dejarlo comprometido con el solo ánimo de destruir. Me enteré que, mirá que sí, que dijiste, mirá qué mensaje, ¿qué estás esperando en tu corazón? ¿Quién te maneja? ¿Quién te controla? ¿Dónde está tu cabecita? Porque tenés que darte cuenta que si vos no parás esto colapsa. Y para donde te lleva el enemigo es justamente para colapsar. El enemigo más poderoso hoy en día es el estrés, algo que pasa por dentro invisiblemente. Y hoy tenemos este virus que por supuesto también es invisible. Por eso la lucha está acá. Entonces, ¿cómo ordeno todo esto? Bueno, acá es donde justamente hay un montón de engaños. Yo cuando ministro gente y tocamos temas de heridas, aún en plena manifestación demoníaca,
se me ha permitido oír que espíritus inmundos en voz alta le decían a la víctima, a la que había vivido la situación, no se lo digas a nadie. No te vas a olvidar nunca de esto. Otros decían, imágenes, imágenes, me vienen imágenes, imágenes, imágenes de todo lo que había hecho. ¿Cómo el enemigo acude a traerte imágenes que estaban escondidas, aún de cosas que te pasaron cuando eras chica o cuando eras chico? En el momento justo, donde Dios quiere hacerte libre, el enemigo te dice, no lo digas, no hables, es una vergüenza. Ahí se frena la administración porque la persona es convencida por un enemigo espiritual que sabe cómo tocar áreas para hacerte convalecer en tu confesión y tu declaración. Por eso el salmista dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Ni siquiera esa gente habla con Dios. No hables conmigo, habla con Dios. Pero ustedes saben que a la gente le cuesta hablar con Dios. ¿No saben hablar de lo que les pasa en el interior de su corazón? Ahí es donde hay que tener cuidado. En no hablar con Dios como alguien que habla con la pared. Y no expresa realmente lo que le está pasando. Entonces es ahí donde nos convertimos en religiosos. Intentando impartir algo que yo mismo no tengo adentro, lo dijimos la semana pasada. Entonces acá es donde justamente el que te acusa, pues yo digo, ¿quién te acusa? La gente lo quería acusar al Señor. ¿Y dónde te acusan? Donde tu pasado no está resuelto. Donde justamente tus heridas permanecen abiertas. Es acá donde justamente el enemigo es especialista en truncarte el deseo, el anhelo de realmente ser restaurado por completo. Es en ese punto donde la condenación y la culpa vienen a decirte, ey, pará, no te mereces esto, acordate lo que hiciste, ey, no podés perdonar, acordate lo que te hicieron, no seas flexible, está todo bien, pero tu vida tiene que terminar. El infierno, el diablo, Satanás, sus demonios están viendo cómo articular todo tipo de imágenes, pensamientos, episodios para que nunca salgas de ese lugar de fracaso, de tristeza, de frustración, donde justamente el desorden emocional a él le es muy conveniente. Por eso la gente se ríe y al instante llora de amargura y tristeza. ¿Por qué? Porque adentro su vida no está bien, no está Cristo gobernando. Por más que te duela, porque justamente hay que hacer algo con eso. No podemos seguir viviendo una vida dual, dividida. Como dice la palabra, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Porque le decían a Jesús, Jesús, vos echa a los demonios por Belcebú. ¿Y hoy qué dice la religión? Eso no puede ser. Santo, el infierno se mata de risa de nosotros. Entonces, ¿a quién queremos derribar? ¿Y a quién queremos ayudar? ¿Qué nos conviene tener cristianos psicólogos? Si la gente piensa que Dios es psicólogo. Dios no es tu psicólogo, Dios es tu Señor. Y vos tenés que obedecerle, y vos tenés que postrarte, y vos tenés que rendirte, y aceptar la culpa. Sí, yo fui malo. Yo hice lo malo delante de tus ojos, mi Señor. Yo sigo sosteniendo el odio. Sí, Señor, estoy perturbado al punto de querer matar. Señor, reconozco mi pecado dentro de mí. Por eso le decía a Caín, Caín, ¿por qué se decayó tu semblante? ¿Qué estás lleno de celos? Tu pecado está a la puerta, arrepentite, pero ven que depende de él, depende de vos, depende de mí. Dios te está hablando, pero ¿qué haces con lo que Dios te habla? El peor enemigo de la verdad de Dios es mi propia verdad. Santo, ¿con qué te querés hacer justicia?
¿Con qué te querés justificar? Escuchás este sermón, mañana haces lo que te place. Mañana haces lo que te vienen ganas. Por eso a veces los comentarios son, ¿pero qué pasó? ¿No estuvo en el culto? ¿No escuchó el sermón? Que vos escuches un montón de mensajes de ánimo, de, como decimos nosotros, animó el 500, por más que te diga, vamos a ganar, y vamos a conquistar, y vamos a vencer, y pisemos al enemigo, y hagas todo lo que vos hagas, hacelo. Pero el diablo dice, ay, ya los conozco. Dale, che, ¿cuánto dura el culto? Yo me quedo en la esquina, ¿eh? Después tenemos que ir allá, ¿sabes? Y después cuando salí del culto, no te olvides lo que te hicieron, ¿eh? ¿Quién domina a quién? Entonces, santos, si queremos realmente conquistar y ganar esta batalla, de la cual hoy estamos viviendo, que pasa por acá, hay gente que está literalmente muerta de miedo, muerta de miedo. Le tiene más miedo al coronavirus que realmente al Señor. De no cumplir su voluntad, de no hacer su voluntad. Porque separemos esta pandemia. Antes de esta pandemia, ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías en tu matrimonio? ¿Qué hacías en tu secreto? ¿Qué hacías con tu plata? ¿Qué hacías con tus emociones? Va a terminar esta pandemia. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vas a hacer vos con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos? Las cosas no van a cambiar por más que haya un montón de circunstancias si realmente no hay una transformación interior donde tengas que obedecer al que vive y reina. No del labio para afuera, sino justamente con un corazón entregado. Era día de reposo, ¿estamos de acuerdo? Era un día que se guardaba para el Señor. Nadie está objetando eso. Pero la sorpresa, justamente, que era un día también para poder expresar el amor del Señor. En una necesidad como la de este hombre. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Este es el punto que justamente está en debate. Entonces, si el enemigo gobierna mis pensamientos con algo incorrecto, termina secando mi corazón, me hace insensible, no me hace no importarme lo que realmente es necesario. Entonces Jesús estaba asombrado conforme a esta situación. Acá es donde no podemos manejar justamente las emociones por lo que pasa por fuera. Acá tenemos a un Jesús que estaba lleno de la vida de Cristo, del Padre. Estaba lleno de la vida de su Señor. Y tenemos un montón de gente ajenos a esa vida, que tenían otras formas de actuar. Entonces, si Cristo no estuviera fuerte, no hubiese obrado por saber que esta gente estaba acechándolo. Y si hoy justamente el enemigo nos acecha de muchas maneras, vos y yo, ¿cómo estamos obrando? ¿Nos encerramos y nos callamos? Justamente estamos hablando de quién sos vos en tu hogar. Porque yo conozco gente que dice, no, mi marido no habla nunca de Dios y siempre tengo que andar convenciéndolo. No, porque mi esposa siempre anda con idas y vueltas. Estoy hablando de una situación familiar que justamente en sus propios hogares no gobierna la paz, o la vida del Señor, o los propósitos del Señor, o el quebranto de la presencia del Señor. Ese es el problema que justamente nos destruye. Acá teníamos dos personas que podemos identificar. Teníamos los fariseos y tenemos los herodianos. Estos herodianos eran los que justamente seguían con el linaje de Herodes, y los fariseos con los judíos. Uno representaba la religión y el otro representaba la política. Miren si es diferente hoy en día. Escuchen, estos romanos, los herodianos, no tenían nada que ver con los fariseos. Estos eran enemigos, pero para destruir la vida se unieron. ¡Oh! Hoy en día, la religión y la política son capaces de unirse para matar la vida de Jesucristo. ¿Cómo?
deteniendo a la iglesia, deteniendo a los santos, cortándoles los caminos que realmente tienen acceso para poder seguir obrando milagros y prodigios. Entonces la iglesia tiene que estar más atenta que nunca. La intención de ellos justamente era detener el amor, era detener la compasión, eran detener la gracia, eran detener los milagros, eran detener justamente las obras de piedad, las obras de justicia. Y yo quiero decirte que no pierdas las fuerzas, porque vamos a seguir sirviendo al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Aunque la política y la religión sin Cristo intenten detenernos, jamás la iglesia va a ser vencida, sino que el Señor dice que la iglesia es vencedora y gobierna, porque Cristo está en control. Y sé que me está diciendo, así sea. Pero a pesar de esta confesión y este entendimiento, muchos cristianos en los sucesivos días dejan de ser efusivos en esta declaración y dejan de hacer lo que tienen que hacer. Yo te diría, no te escondas en cuevas de tu corazón. Que seamos cautos, precavidos, pero no cortos con la vida del Señor y la palabra del Señor. Entonces, acá en el versículo 4, ustedes fíjense que ahí el Señor le dice, ¿es lícito quitar la vida o tomarla? ¿Salvarlo o que se pierda? ¿Sanar o dejar a la persona enferma? De alguna manera le está haciendo una pregunta de confrontación. Y ellos, inteligentes de alguna manera, para no caer bajo lo que Jesús los confrontaba, ¿qué hicieron? Se callaron. Es como decir, cuando Jesús habla, el maligno calla. Cuando Jesús habla, la carne mengua. Cuando Jesús habla, la boca de los leones son cerradas. Cuando el Espíritu de Jehová habla, el enemigo tiene que callarse. Ahora, va a querer hablar acá, en tus creencias. ¿Qué es lo que crees? Porque justamente, si yo no actúo conforme a lo que creo, ahí es donde veo adulterada cuál es mi verdadera creencia. Ese es el punto vital. Vos, hoy en día, ¿qué decidís? ¿Salvar o quitar? ¿Qué decidimos? ¿Hacer el bien o el mal? Son decisiones que hoy cada uno de nosotros tiene que justamente establecer. Pararse. Colocarse en un lugar espiritual. ¿Quién sos como padre de familia? ¿Quién estás siendo como madre, como abuelo, como abuela, como hijo, como joven? ¿Quién estás siendo hoy en día? Entonces son puntos tan vitales que nosotros justamente tenemos que aprender. ¿Qué cosa? Que no solo justamente se puede pecar haciendo el mal, sino también se puede pecar no haciendo el bien. Esta gente no estaba haciendo el bien con una persona realmente necesitada. Este es el punto que tenemos que entender nosotros. Entonces, cuando vos y yo no hacemos realmente lo que tendríamos que hacer en el servicio a Dios, estamos pecando. Porque no estamos ayudando, no estamos justamente haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Porque lo que decidís creer es lo que terminás haciendo. Entonces, si creo que Dios no me va a usar, no vas a hacer nada justamente por tu creencia. Si creo que mi matrimonio no va a funcionar, no va a funcionar por tu creencia. Porque el enemigo ya te marcó una mentira que tenés que luchar. Que esa es la fortaleza que enseñamos tantas veces. ¿Qué es una fortaleza? Dijimos, es una impresión marcada a fuego en mi mente, procesada por la mentira de mi alma. Me la termino creyendo. Entonces, si justamente la palabra en 2 Corintios 10, versículo 4, ¿qué dice?
que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, si yo no tengo una verdad de Dios, ¿cómo destruyo una fortaleza de mentira? Un cimiento estable de mentira. ¿Cómo lo destruyo sin la verdad? Y entiendan esto, ¿contra qué se levanta el infierno? Contra lo que vos sabés de Dios. Este es un punto clave. El enemigo se levanta contra lo que vos sabés de Dios. Él quiere justamente incapacitarte en aquellas áreas que vos sabés que Dios puede hacer las cosas, sin embargo, no sos eficaz. Entonces, cuando en Efesios 4, lo pueden leer después, desde el 18 hasta el 24, te habla justamente de que tenían el entendimiento entenebrecido. Es como diciendo, no sigan como estaban antes, con el entendimiento entenebrecido. Porque ese entendimiento entenebrecido justamente endurece el corazón. Ese es un problemón. Entonces, mucha gente se da cuenta que esto no lo pueden hacer porque no se despojan del viejo hombre con sus hechos. Siempre Dios te está ordenando a vos y a mí a que hagamos nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Despójense. Ustedes. Jorge, deja de pensar como antes. Jorge, deja de sentir lo que estás sintiendo. ¿No te das cuenta que yo soy tu Dios? ¿Confías en mí o no? No, sí, confío en vos, Señor. Entonces, ¿por qué no actúas conforme a esa confianza? Ahí es donde te quiero llevar para que te des cuenta que tu verdadera creencia es lo que terminás haciendo. Si estuvieras confiando en Dios, estarías creyendo, pero si no confías en Dios y se sobrevienen todos estos males, es porque estás creyéndole más al infierno que a Dios. Tu antigua manera de pensar y tu antigua manera de sentir, o tus heridas abiertas nunca restauradas. Vamos, iglesia, te animo a que te entregues por completo. A que no dudes un instante que Dios está por sobre todas las cosas y es poderosa para destruir toda fortaleza, todo enemigo, todo campamento satánico y restaurarlo todo. Aunque estés en medio de un momento muy hostil como que estaba viviendo Jesús. Entonces es importante justamente tener el control, estar bien en la mente, imperioso, para que justamente mis emociones no queden totalmente destruidas. Hay un ejemplo que yo di hace un tiempo atrás, miré unos videos de insectos y hay una hormiga negra que viene una mosca y la punza y injerta un parásito. Ese parásito tiene la capacidad de recorrer y ir hasta la cabeza. Recorre el cuerpo de la hormiga y va hasta la cabeza. Y la hormiga dice que después de unos días empieza a perder el rumbo, va para cualquier lado. Ya no tiene la capacidad de hacer lo que venía haciendo. Y luego, con el tiempo, ¡tac!, se corta la cabeza y sale la mosca, justamente porque se alimentó de todo lo que tenía dentro de la hormiga. Si miramos al enemigo, el infierno, Satanás, sus demonios, quieren vivir en un cuerpo porque ellos no tienen cuerpo. Y lo que quieren es poseer un cuerpo para vivir a través de ese cuerpo. Así como Cristo viene como semilla y para expresarse tiene que desarrollarse en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna? ¿Cristo o el enemigo a través de la carne, el mundo? En algunos que me escuchan saben que hicieron pactos con demonios. Saben que invocaron fuerzas del mal. Algunos saben que participaron en cultos de oscuridad, del umbandismo. Hicieron sacrificios de animales. Incorporaron diferentes entidades satánicas a través de la brujería, de la hechicería. Entregaron sus propias familias. Entregaron sus hijos. Algunos mataron
no estamos hablando de cosas livianas. Estamos hablando de una realidad espiritual, la que igual hoy en estos días sigue sucediendo. ¿Por qué el infierno se apoya mucho en el aborto? Sangre derramada inocente trae maldición a la tierra. Un judío en su campo, en su territorio, si encontraba una vida muerta, o un animal, o una persona, lo que hacía era derramar sangre, un sacrificio para pedirle perdón a Dios por esa sangre, clamaba. Y como decía Dios en Génesis, la sangre de Abel clama a mí. Entonces, en un hogar donde hay muerte, donde hay brujería, donde hay hechicería, donde se hicieron un montón de cosas feas, lo que hace es llamar, ser un llamador para lo satánico. Y después la gente dice, sí, pero ¿cómo salimos de esto? Cristo es la respuesta. Cristo es poderoso para romper toda maldición, todo hechizo, toda brujería, toda obra de maldad. ¿Cómo, pastor? Solamente arrepintiéndote de las cosas que hiciste. Arrepentite de tu pecado, volvete de tus malos caminos y Dios va a hacer un camino nuevo. Aleluya. Dios es poderoso para libertarte de las cadenas que te atan en la mente, en el corazón, en tus emociones. Todas esas heridas por las cuales lloraste toda tu vida, padeciste toda tu vida, hiciste cosas malas y te hicieron cosas malas. Dios es poderoso para sanarlo en un instante. Sí, me convierto a Él, no por interés. Sí deseo amarlo y tengo un encuentro con el Dios vivo y eterno. Dios tuvo un encuentro con este hombre. Ese hombre estaba en la sinagoga, pero no estaba sano. Hay mucha gente en la iglesia, pero que no está sana. Necesita de la vida de Jesucristo para ser sanos. No somos nosotros, es Cristo a través nuestro. No le tengas miedo al infierno. Por eso intenta convencerte de que no vuelvas. Porque vos ya sabés, algunos que se apartaron, que cuando vuelvan tienen que volver a confesar, tienen que volver a arrepentirse. Y si no lo haces, lamentablemente vas a ver la mortandad en derredor tuyo. Si querés comprar un mensaje envasado y enlatado de ánimo y que todo va a cambiar sin que vos hagas nada, y bueno, no tengo manera de decirte lo contrario. Porque lo que están diciendo no es que esté mal, pero no va a ser efectivo en tu vida. Entonces hay cosas que solamente vos tenés que hacer. Todos nosotros tenemos que hacer esto. Por eso Romanos 12:2 que dice, renuévense la manera de pensar, renueven su manera de pensar. Mi pregunta, ¿cómo estás pensando hoy? ¿Cómo te dicen las masas? ¿A dónde nos quieren llevar? Ojo, no va a ser cosa que muchos cristianos le tengan más miedo por las cosas que escuchás que por las cosas que sabés del Dios vivo y eterno, que tocaba leprosos y los leprosos se sanaban, que no había ninguna cosa envenenada que nos podía matar, pero con un evangelio vivo. Si yo hago eso sin tener la vida de Dios y vivo para mí mismo, y bueno, es muy posible que me muera también, porque en realidad no tengo interés por servir a Cristo. Tengo más miedo de guardar mi propia vida que de arriesgarme y salvar la vida de muchos. Iglesia, es un momento para arriesgarnos y salvar la vida de muchos que están enfermos, no del coronavirus, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la falta de vida, familias destruidas, jóvenes destruidos, jovencitas que abortaron 50.000 millones de veces, de 13, 14, 15 años, jóvenes de 20 enfermos, con sus órganos colapsados, con un montón de obras satánicas en sus mentes, perdieron las familias, perdieron los hijos. Hay mucha agonía. Y solamente el Señor, a través de la iglesia, puede salvar a aquellos que por el clamor de los justos se salvan muchos. Si se desata un nivel de guerra como la que estamos viendo acá en este pasaje, y así como estamos en nuestras vidas, es justamente por la bendición del Dios vivo que viene. Hay un nivel fuerte de guerra, pero estoy seguro que viene una gran bendición del Dios Todopoderoso sobre la iglesia, sobre aquellos que creyeron. Nunca dejo de acordarme de un Caleb y de un Josué,
que no les importó qué gigantes había. Ellos decían a los 80 años, estoy más fuerte que nunca. Tengo fuerzas para entrar y guerrear y sacar a mis enemigos. ¿Saben por qué? Mantenía el propósito, tenía vigor. Ya se olvidó lo que pasó atrás, como dice Pablo, olvidándome lo que está por detrás, extendiéndome la meta. Tengo la mente de Cristo. Y ahí es donde justamente Jesús, a pesar de todo lo que estaba pasando, le dice, levántate, vení y ponete en medio de todos. ¡Oh! Ponete en medio de todos. Ahí hay varias cosas que tenemos que ver. Porque si me pongo a pensar en el hombre de la mano seca, capaz que me hubiese agarrado una vergüenza terrible y ni ahí le hacía caso a Jesús. Porque me iba a dejar exhibido. Capaz que él estaba ahí, aunque lo conocían todos, como pasa con mucha gente. No, no voy a pasar. No, no voy a hablar con Dios. No, no voy a obedecer. Ajá, ¿qué es más fuerte? ¿Tu vergüenza delante de Dios? ¿Tu orgullo delante de Dios? Déjate quebrantar por el amor del Señor. Naamán, cuando justamente el profeta le decía, anda, lávate 7 veces en ese río que para él era sucio. Y justamente los amigos de él, los servidores de él le decían, y si te hubiese pedido algo difícil, no lo hubieses hecho. El orgullo lo estaba matando. Yo no sé si vos todavía le das lugar al orgullo, que al someterte a Dios y ser quebrantados por su amor y su gracia. No dudes en obedecer algo sencillo, que quizás estés ahí en tu casa y puedas decir en tu rato, Dios, acá estoy, no aguanto más vivir sin vos. No aguanto más vivir de esta manera. Soy un hipócrita. Me la paso mirándome al espejo. Me la paso sacando músculos de los hombres, las mujeres fijándose en tal y tal cosa, cuando realmente descuidan su vida interior. Descuidan su corazón, viven separados, viven adulterando, viven haciendo cosas malas. ¿Hasta dónde pensás? Y estoy hablando de cristianos. ¿Hasta qué punto seremos rebeldes? ¿Qué esperamos ver? ¿La muerte? ¿Qué hay que hacer para que cambien las cosas? A veces algunos te empiezan a pelear cuando las cosas ya son tardes. Y yo digo, pero pastor, no me digas que es tarde. Sí, te estoy hablando de algunos momentos de la vida. Que Dios te dijo que pelees antes y no quisiste. Estos son momentos de levantarse como nunca antes, más aguerridos que nunca, en el Señor. Este hombre decidió creer y decidió obedecer. Este hombre justamente lo coloca a Jesús delante de sus adversarios. Y yo cuando ponía esto, digo, como que el Señor me puede llamar a mí, si vení, Jorge, y delante de mis angustiadores, delante del temor, delante del rencor, delante de la angustia, Él me hace poner en el medio y mis enemigos me están rodeando. ¡Oh! Momento poderoso. Ahí es donde no hay más nada que esconder. Ahí es donde queda todo exhibido. Ahí es donde queda lo que está seco delante de la vida, lo que está seco delante del adversario. Yo he tenido cantidad de hombres y mujeres que en ese momento todo salía a la luz. ¿Quién sos? Violación. ¿Quién sos? Exú. ¿Quién sos? Pompallira. ¿Quién sos? Brujería. ¿Quién sos? Hechicería. ¿Quién sos? Enfermedad. ¿Quién sos? Cáncer. ¿Quién sos? Odio. ¿Quién sos? Suicidio. Delante del que vive y reina no hay enemigo que se pueda esconder. Todo sale a luz. El que tenía la vida estaba justamente en ese lugar donde el Señor dice que hace un giro y los mira a todos.
y justamente dice con enojo, ¿no es cierto? Acá Jesús se entristece por la dureza de los corazones. Y cuando habla de enojo, hay una definición, dice indignación no maliciosa. Indignación no maliciosa. Justamente acá es donde yo tengo que cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de sentir. Ese es el punto. Si no cambio mi manera de pensar, no puedo cambiar mi manera de sentir. Y Jesús estaba luchando contra todos los pensamientos de todos que querían acecharlo, ¿se acuerdan? Para acusarlo. No les importaba nada que ese hombre se sanara, porque era un día de reposo. ¿Y el amor del Señor? Y Jesús en diferentes pasajes, si se les cae una oveja en un pozo, ¿no la levantarían? ¿Cuánto no más este? Y los mira a los ojos a todos. Y yo sé que Dios te está mirando ahora. Y sé que Dios me está mirando ahora. Nos está mirando. Esperando qué es lo que hacemos. Esperando si hacemos el bien o el mal. Esperando si permanecemos pasivos o voluntarios para hacer la voluntad de Dios. Esperando si creemos que Él es poderoso para darle vida a lo que está seco. ¡Ay, Señor! Este es el momento que ninguno se atrevió a hablar. Este es el momento que cuando vos te postrás, obedeces y accedes a lo que Dios te dice, el hombre en la mano seca, que algunos dicen que era la mano, otros que tenía todo el brazo y la mano atrofiada. Algunos lo dibujan tomando esta mano para levantarla, porque dicen, levántala. Pero si la tengo atrofiada, Dios. A veces uno se la pasa levantando las áreas secas con otras cosas, pero sin Jesús delante. Entonces es la manera de esconder o de suplir lo que no funciona. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas veces estás haciendo el doble de trabajo y el doble de esfuerzo para tapar lo que está seco? Porque justamente no se lo entregas a Dios. Con plata tapamos lo que está seco. Con prosperidad tapamos lo que está seco. Con un ministerio talentoso tapamos lo que está seco. Espero que no sigamos tapando nada que está seco y podamos ser profundos y verdaderos. Por eso le dice, extendela delante de todos. Lo que está seco quedó a la vista. Y yo quiero animarte esta mañana, ya entrando casi la tarde, de que no dejes pasar este momento y extiendas lo que hoy quizás está seco delante del que vive y reina. No sigas posponiendo lo que tu corazón a gritos te pide, que le hagas caso a tu Señor. Por eso, mientras intentemos permanecer en la sinagoga, en la iglesia, pero escondidos, ocultos, sin obedecerle al Señor, lamentablemente el enemigo seguirá manteniendo esa sequedad. Y como lo decía en la palabra del Señor, el enemigo busca lugares secos donde reposar. Y en la palabra en algunas versiones dice como si fuera un desierto, que es el tipo del alma. Cuando vos y yo estamos en el desierto eternamente y no podemos entrar a las promesas del Señor, que eso habla del yelmo. Si el enemigo destruye tu mente, destruye todo tu cuerpo, todo tu ser. Si no medito en su palabra y sus promesas las tengo impregnadas en mi mente, no puedo entrar a la tierra y vencer a los gigantes. Entonces, justamente, una vez más, uno puede repetir que Él le va a dar paz a aquellos cuyos pensamientos
por las promesas, por la palabra, por la certeza, en Él perseverar. Lo tengo que entender, sentir, vivir, para que justamente lo que está seco, en medio y en la vida del Señor, te termine restaurando. Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias